Muy buen día, licenciado Héctor y compañeros presentes. Somos el grupo número 4. El día de hoy les hablaremos sobre el sistema de compensación, la retribución variable e indirecta. Los integrantes del grupo son Ana Patricia Tuch Samayoa, Edwin Guadalupe Castillo Herrera y su servidor Néstor Ricardo Caballeros de Paz. El día de hoy hablaremos sobre la retribución variable. La parte variable de la retribución no tiene otro objetivo que el de reconocer las diferencias individuales, principalmente en aquellos comportamientos que estén ligados a la eficiencia o rendimiento del individuo. Al hablar de la retribución variable pueden ser también llamados diferentes beneficios que se le otorgan de parte de la organización a los empleados. En este caso, pues como vemos en la imagen, hay ventajas de la retribución variable. Por ejemplo, para los empleados puede ser significar un ahorro, ya sea en transporte, en medicamentos, en salud o en guardería en este caso, ¿verdad? Ya que hay algunas empresas que cuentan con un espacio para dejar a los pequeños, otras empresas que también, en este caso, por ejemplo, el año pasado que estábamos en temporada fuerte de pandemia, las organizaciones comenzaron a implementar el servicio de transporte, ya que pues estuvo difícil la movilización entre personas que no cuentan con un vehículo o una motocicleta, y fueron grandes beneficios porque los empleados se sintieron de alguna u otra manera motivados a seguir adelante. Sin embargo, para la empresa tampoco no es que sea solo un beneficio para los colaboradores, sino que la retribución también viene a traer ciertas ventajas a la organización. Por ejemplo, mayor motivación para los empleados, mayor productividad, y eso quiere decir que mientras ellos estén mejor en sus puestos de trabajo, van a poder rendir mejor para la empresa y de esta manera poder cumplir con los objetivos y las metas de la misma. Y algo importante que dice que menor absentismo. Cuando hablamos de absentismo es cuando hay un colaborador que no se siente motivado y por lo tanto no descuida sus horas de trabajo e inclusive a veces esas horas de trabajo no cumple con sus tareas asignadas porque buscan emplearlas de otra manera o sentirse motivados de diferente forma. También vamos a hablar sobre lo que los sistemas de retribución basados en el rendimiento. La remuneración está vinculada, por tanto, a los resultados. Los dos tipos principales de sistemas de retribución basados en el rendimiento son la retribución al mérito. En este caso, pues cuando hablamos de retribución al mérito es poder medir por medio de ciertas evaluaciones o en este caso por medio de los superiores, los jefes o supervisores consideran que sea necesario o consideran que el colaborador es merecedor de este tipo de retribución debido a su gran arduo y esfuerzo día con día. Los planes de incentivos salariales. En este caso, pues también podemos hacer referencia a los empleados que por ciertos motivos tienen ciertas metas o tienen algún plan de ejecución y al terminar de ejecutar ese plan obtienen un tipo de retribución, ya sea algún bono, algún viaje o alguna otra promoción interna que ellos quieran tener para poder retribuir al colaborador. Ahora vamos a hablar sobre los objetivos de la retribución basada en el rendimiento. En el primer caso podríamos decir que percibir que existe una estrecha relación en el rendimiento y su retribución. Esto quiere decir que el salario depende de mi rendimiento en mi puesto, por lo que es totalmente lógico que durante mis horas laborales tengo que cumplir con todos los lineamientos que sean requeridos para que me puedan retribuir de esta manera. Como segundo punto, podríamos decir que la retribución debe ser importante o tener un gran valor para el empleado, ya que de alguna u otra manera todos tenemos que sentirnos motivados para poder obtener nuestros pagos salariales cada quincena o de manera mensual, ¿verdad? Es importante también que el empleado debe poder rendir, es decir, tener la capacidad suficiente como para poder alterar mediante un mayor desempeño sus niveles de rendimiento. Al hablar de esto, pues nos referimos a que el empleado tiene que estar motivado, tiene que estar todos los días con la buena actitud, pero debe rendir durante sus actividades porque tienen que cumplir con los objetivos, tienen que cumplir
con las actividades que le son impuestas de manera diaria o tal vez con algo que sea solicitado de manera inmediata. Otro podría ser no poner en peligro o en conflicto al empleado en su trabajo como consecuencia de buscar un sueldo adicional. Por ejemplo, no debe exponerse o alentar acciones que puedan provocar accidentes físicos. Cuando hablamos de esto, nos referimos a que hay diferentes puestos para diferentes asignaciones. Alguien de construcción no va a venir a hacer el trabajo de contabilidad, o alguien de contabilidad no va a ir a cargar material pesado o cajas para obtener una bonificación extra, sino que cada quien tiene que tener estos lineamientos definidos para evitar accidentes en el trabajo. Y por último, la medición del rendimiento debe ser justa. Se ve que las evaluaciones de rendimiento están sesgadas, la retribución dejará de ser un elemento de motivación de la persona, ya que en este caso las evaluaciones tienen que medir a los colaboradores por igual, dependiendo también de los puestos en los que ellos se encuentren, y que las retribuciones asimismo tienen que ser justas a la misma vez. Ahora pues vamos a hablar sobre los requisitos para cumplir con la retribución basada en rendimiento. Como primer punto podríamos decir que la confianza entre la organización y el empleado, ya que pues tiene que haber cierto nivel de confianza tanto de la organización para el empleado en todas las tareas que sean asignadas y del empleado para la organización, digamos, para poder reportar algo que no se encuentre bien, para poder consultar o para poder hacer mejoras en los procesos. El empleado debe comprender el funcionamiento del programa de retribución. En este caso es importante que también como empleados conozcamos el programa de retribución que tiene la empresa para poder conocer los parámetros en los que nosotros tal vez somos evaluados o somos supervisados para poder optar a este tipo de retribuciones. El sistema de evaluación del rendimiento debe ser libre de sesgos. Al hablar de un sesgo estamos haciendo referencia a algo que quiera afectar a cierta persona o a un área en específico, o que quiera ayudar de más a un área en específico o a una persona. Entonces tiene que estar libre de estas, podríamos decir como preferencias que no tienen que darse para poder hacer una evaluación sana. Los gerentes deben ser formados para que den retroalimentación válida a las personas. Quiere decir que tienen que tener conocimiento de lo que están haciendo, de cuáles son las retribuciones o el plan de retribución que se está trabajando para poder reconocer de esta manera o apoyar a otras personas. Y la evaluación de rendimiento debe tener validez de forma que el conjunto de relaciones con el sueldo sea equitativo. Ahora vamos a hablar sobre los temas en la administración de sueldos y salarios. Existen varios temas actuales en la administración de sueldos y salarios que completan la visión sobre el proceso de gestión de los recursos humanos que debemos atender. El secreto de las retribuciones. De acuerdo con la costumbre de la empresa, generalmente se considera que es una torpeza preguntar a otro de sus sueldos. No obstante, algunas organizaciones administran sus retribuciones de forma pública porque piensan que es lo que debe hacerse. Satisfacción de la retribución. Si una organización quiere reducir el mínimo el absentismo y la rotación de personal a través de las retribuciones, debe asegurarse que los empleados estén satisfechos con ellas. Por consiguiente, un sistema de retribuciones sólido deberá reflejar tres tipos de equidad. 1. La equidad externa, tomando como referencia los salarios que compiten en el mercado. 2. La equidad interna, en función al valor del puesto de trabajo. Y 3. La equidad personal, donde la comparación para un empleado refleja el rendimiento. Y pues en este caso también podemos hablar sobre la retribución directa. A la hora de evaluar la efectividad con que la empresa administra su programa de retribuciones, debe hacerse en función del grado que consigue los fines: atraer empleados potencialmente cualificados, motivar a los empleados, retener a los empleados cualificados, administrar las retribuciones dentro de los límites legales y facilitar los objetos estratégicos de la organización y controlar costes laborales. La retribución indirecta. Las retribuciones indirectas se definen como las gratificaciones que concede la empresa a sus empleados
por formar parte de ella o participar, en este caso asistir. La retribución indirecta puede dividirse en categorías como programa de protección, públicos y privados, sueldos correspondientes a tiempo no trabajado y sueldos para los empleados y retribuciones en especie. Además de los objetivos principales que acabamos de mencionar, las organizaciones buscan aumentar la moral de los empleados, reducir la rotación de personal, aumentar la satisfacción en el trabajo, motivar a los empleados y mejorar la imagen de la organización entre los empleados mismos. Ahora hablaremos sobre los servicios a los empleados y retribuciones en especie, que de manera general podemos decir que son como las retribuciones que se le otorgan a los colaboradores por ley o que tienen que estar dentro del régimen de la organización. En este caso hablamos sobre vacaciones, el tiempo el periodo vacacional, el transporte, que era lo que les mencionaba a un principio sobre el tema de facilitarle un traslado a los colaboradores y que tampoco sean expuestos, el tema de salud, la guardería, que pues a veces en algunas organizaciones tienen esa facilidad para que los papás tampoco descuiden ni a los más pequeños de la casa, pero tampoco descuiden sus obligaciones laborales. Eh, y varios más, ¿verdad? Por ejemplo, en gastos de comida, descuentos en empleados. Hay organizaciones que ya cuentan hasta con su propio sistema de crédito interno para poderle facilitar a los clientes, perdón, a los colaboradores esta como que ayuda económica, ya descontándolo directamente de planilla y así puedes cubrir ciertos gastos que ellos necesiten cubrir. La evaluación de las retribuciones indirectas pues ya son es más fácil lograr una ventaja competitiva si se controla los costes de las prestaciones teniendo en consideración las limitaciones que impone la competencia. Junto a esta preocupación por los costes, la organización también debe tener en cuenta la eficacia de los programas que instituyan o mantengan. Las empresas deberían preguntarse lo siguiente: ¿qué objetivos se han establecido en relación con la retribución indirecta? ¿Qué efectos pueden esperarse de un programa determinado? ¿Y de qué forma puede ayudar la retribución indirecta a la empresa o a hacerse competitiva y a mantenerse en los mercados globales cambiantes? Y por último, pues estaremos hablando sobre las cuestiones administrativas en las retribuciones indirectas, que en este caso pues podemos definir que la determinación del conjunto de prestaciones debe elegirse en función de lo que sea bueno, tanto para la empresa como para el empleado. Ser consciente de las preferencias del empleado a menudo puede ayudar a determinar cuál debe ser el conjunto de prestaciones que ofrezca la empresa. La existencia de diversas preferencias supone un sólido argumento en favor de la flexibilidad en las prestaciones. Y al hablar de las prestaciones, pues muchos ya las conocemos: el aguinaldo, goce de vacaciones, prima vacacional, seguridad social o seguro de vida, en este caso que no todas las organizaciones lo tienen, prima de antigüedad, lactancia, utilidades. Inclusive hay ocasiones en las que también hay ciertas prestaciones en las empresas que ayudan a los padres de familia a inicios de año con los útiles escolares para el nuevo ciclo escolar. Y por último tenemos esta imagen, ¿verdad? Del libro de la gestión de recursos humanos que podemos encontrar, donde hay una comparación interna y una comparación externa entre la insatisfacción y la satisfacción, tanto de los colaboradores como de personas fuera de la organización que pueden opinar acerca de las mismas retribuciones que se van dando, ¿verdad? Esto ha sido todo y espero que les haya gustado. Muchas gracias.